Entonces, como les mencionaba anteriormente, ya habíamos hablado de las características tanto físicas como químicas del agua y pues que obviamente es fundamental que las conozcamos teniendo presente que ya hemos dicho que por ser el solvente universal, pues digamos que está muy relacionada o sus características físicas y químicas tienen mucho que ver con las propiedades de las soluciones. Ahora, ¿por qué es importante el agua? En primer lugar, porque hace parte de la composición de los seres vivos, hasta el 95% en peso, ¿cierto? Y en composición el 75%. Entonces, el agua, pues, de hecho, nosotros no podríamos vivir, no podríamos desarrollar muchas de nuestras funciones si no fuera gracias a la presencia del agua en nuestra vida. ¿Sí? El organismo requiere de agua para muchos procesos y no solamente nosotros como seres humanos. Las plantas, por ejemplo, ustedes saben que para la realización del proceso de fotosíntesis, que es la elaboración del alimento por parte de las plantas, requiere agua, ¿sí? Si no existe el agua, no es posible que se genere la fotosíntesis porque ella tiene como función liberar los electrones que van a dar lugar a todas las fases o a todo lo que sucede a todas las etapas de la fase luminosa de la fotosíntesis. Entonces, no es posible que ésta se desarrolle si no tenemos pues el agua de por medio. Constituye el alimento indispensable para la vida. Sí, claro. Bueno, Manuela que me hace eh, pues hace la aclaración que con los animales también, claro, en general para todos los seres vivos, plantas, animales y pues obviamente el ser humano que está incluido dentro del grupo de animales, ¿no? Obviamente en la composición, nada más en la sangre, ¿cierto? Em, Necesitamos que esté el agua en nuestra vida porque es uno de los componentes también de la sangre y pues va a permitir que circulen todos los alimentos, que circulen los nutrientes, que circulen el oxígeno, todo lo que se transporta a través de la sangre y pues obviamente el componente principal es el agua. Constituye el alimento indispensable para la vida, claro, es importante tomar agua, ¿sí? A veces no nos llama mucho la atención porque es sin sabor, ¿sí? Entonces nos acostumbramos a los sabores dulces, a de pronto los salados, en fin, pero el agua es fundamental para la hidratación y sobre todo en el caso de nosotros, la hidratación de la piel. ¿Sí? La piel requiere estar hidratada o el cabello, por ejemplo. Hay cabellos que son muy secos y necesita el organismo tomar agua para generar una mayor hidratación. No solamente es el hecho o sea, de que sí, no, pues tome agua, pero tiene una función particular, ayudar, por ejemplo, a diluir, a asimilar mejor los nutrientes, también a eliminar las toxinas del organismo, a eliminar de pronto eh, todo aquello que pues va saliendo de pronto a través de la orina, ¿cierto? Y para eso se requiere tomar agua, ¿sí? Que el organismo esté hidratado. Si el 75% de la composición es agua, pues imagínense, tenemos que tomar agua, ¿no? La recomendación es por lo menos 2 litros al día de agua. Eso es lo que se debería consumir. Como les mencioné anteriormente, el agua interviene en la fotosíntesis, entonces la función principal, como les decía, es aportar electrones para que los fotosistemas puedan realizar sus procesos en la fase luminosa y por otro lado también, como la molécula de agua dentro de la fotosíntesis se rompe, ella libera oxígeno, ¿sí? De ahí es donde sale el oxígeno que a veces aparece como producto de la fotosíntesis, que ya cuando ustedes lleguen a grado 11 y vean todo lo de metabolismo,
pues van a darse cuenta que el oxígeno como tal no es producto, sino que es un desecho dentro de la fotosíntesis. Sin embargo, ella cumple una función muy importante allí. Disuelve las sustancias nutritivas para ser transformadas dentro del organismo. Entonces, como les decía, en el transporte de nutrientes se requiere que estos vayan disueltos. O sea, ahí nomás tenemos una de las características fundamentales en las soluciones, ¿sí? Debe estar disueltos los nutrientes, deben estar disueltas las sales minerales, deben estar disueltos muchos de los componentes que hay a nuestro alrededor y a nivel interno y pues obviamente eso es gracias al agua. La mayoría son solubles en agua, entonces además tenemos los jugos gástricos que si bien son ácidos, también tienen una composición en agua. Sirve como ambiente de gran cantidad de organismos, peces, algas, etcétera. Entonces tenemos los eh, ecosistemas acuáticos, ¿sí? Entonces los lagos, las lagunas, los ríos, los mares, y dentro de ella pues van a habitar una gran cantidad de organismos, ¿cierto? Tanto a nivel vegetal como a nivel animal. Entonces a nivel vegetal tenemos principalmente las algas, que son las que viven allí, y tenemos por otro lado todo tipo de peces, desde los más pequeñitos hasta los grandes monstruos marinos como las ballenas, como los tiburones, ¿cierto? Los de mayor tamaño, todos ellos tienen como hábitat el agua, independientemente de que sean aguas dulces o aguas saladas, simplemente es el agua. Es el vehículo de transporte de sustancias en el interior de los seres vivos, lo había mencionado entonces, con la sangre, ¿cierto? Gracias, y no solo la sangre, en el caso de nosotros también hablamos de la circulación de la linfa, que es del sistema inmune y que en su composición principalmente es agua. Y también hay algunas células allí que son células de defensa del organismo, como es el caso de los glóbulos blancos, los linfocitos, las plaquetas, en fin, todas esas sustancias que son de defensa van circulando en nuestro organismo por la linfa que también tiene en gran parte agua en su composición. Por otro lado, decimos que es una fuente de energía, ¿sí? Entonces recuerden que el agua se requiere para en las hidroeléctricas para producir luz justamente, ¿cierto? En las caídas del agua, por eso tenemos las represas y a partir de la fuerza que tiene el agua, entonces se da lugar a la generación de energía eléctrica. Entonces es una fuente de energía también. Y pues todas las aplicaciones en la vida diaria, para todo lo que utilizamos nosotros el agua, entonces para bañarnos, para la preparación de alimentos, para lavar, ¿cierto? Llámese la ropa, el carro, bueno, tantas cosas a las que hay que hacer y necesitamos el agua. Entonces, fíjense que tiene múltiples ocupaciones para la elaboración de otros productos, ¿no? Hay productos que requieren de mucha cantidad de agua para poder ser elaborados o inclusive en la extracción, digámoslo así, de estos productos aún en las fincas, en las granjas, para cuando pasan, por ejemplo, los animales también al matadero, entonces tienen que hacer un proceso y una gran cantidad de agua también utilizar allí para la limpieza, para quitar el cuero, por ejemplo, en el caso de las vacas, para separar la carne. Bueno, cantidades de cosas. Y en muchas industrias, pues también se requiere de agua para elaborar todo tipo de productos. Por ejemplo, la industria de la gaseosa. No se puede elaborar gaseosa sin agua, ¿cierto? Aunque le agreguen dulce, aunque le agreguen todo lo que sea, si no hay agua, no se puede hacer la elaboración de ese producto. Y muchos otros tantos que requieren del agua. Entonces, fíjense que sin ella, pues difícilmente, ni siquiera la vida sería posible. Y sirve como vía de comunicación para los hombres, mares, lagos y ríos. Entonces, ahí tenemos todo el transporte fluvial, ¿cierto? Todo el transporte que se llama fluvial.
los botes, las canoas, los barcos, los yates, los cruceros, bueno, llámense como se llamen, ¿cierto? Todos esos medios de transporte eh, sirven para que se comuniquen entre ciudades, entre pueblos, ¿no? Eh, Hay lugares donde el transporte únicamente es a través de los ríos, como por ejemplo en el Amazonas. El Amazonas tiene dos municipios que son Leticia y Puerto Nariño, no más. O sea, en extensión es un departamento muy grande, pero en población es un departamento muy pequeño porque solamente tiene dos municipios. Hagan de cuenta ustedes como si Bogotá tuviera solamente dos localidades, Engativá y Suba, por poner un ejemplo, aunque realmente pues son mucho más pequeños. Pero para transportarse de un municipio al otro, solamente se puede hacer a través del río Amazonas, porque no están cerca, ¿sí? Leticia está lejos de Puerto Nariño. Hagan de cuenta que toca viajar más o menos una media hora en barco, ¿cierto? O en alguna, sí, en algún tipo de embarcación para pasar de Leticia a Puerto Nariño. Y no se puede llegar si no es a través del río Magdalena. No hay carreteras, no hay forma de comunicar un municipio con el otro, sino a través del río. Entonces, para comunicarse entre estos dos municipios, necesariamente tiene que ser utilizando el agua como medio de transporte y como vía, obviamente, de comunicación. De igual manera, este río es una frontera entre países. Entonces, uno atraviesa el río y ya al otro lado llega a Perú, pero la única forma de transporte para ese sector es transporte fluvial, transporte a través del agua. Entonces, fíjense la gran importancia que tiene y sin contar que, por ejemplo, aquí no lo mencionamos como medio de recreación, ¿no? Las piscinas, las playas, ¿cierto? También el agua es un medio de recreación para los seres vivos. Entonces, bueno, fíjense chicos que realmente es una de las sustancias más importantes, aparte de considerarse que es una sustancia única. El agua es una sustancia única. Químicamente no la podemos clasificar en ningún tipo de sustancias. Recordarán ustedes de sus clases de octavo en química que tenemos diferentes funciones inorgánicas, como decir los óxidos, los ácidos, las sales, los hidróxidos, y el agua no clasifica en ninguno. A pesar de que es un compuesto binario con oxígeno, no se comporta como un óxido, ¿sí? A pesar de que su fórmula inicia por hidrógeno, no se comporta como un ácido, de hecho es una sustancia neutra, ¿sí? Es la única sustancia neutra sobre el planeta. Entonces, fíjense que el agua no se puede clasificar dentro de ningún grupo de sustancias. Es totalmente única y sus propiedades y sus características no las tiene ningún otro tipo de compuesto. Entonces, químicamente hablando, también es una sustancia muy particular por los puentes de hidrógeno que también lo habíamos mencionado, que permiten que se unan miles y miles y miles de moléculas de agua. Y por eso tenemos cascadas, mares y agua en gran cantidad. ¿Sí? En gran cantidad en el planeta. Hasta aquí estamos claros. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario que quieran hacer con respecto al agua? ¿No? ¿Perfecto todo? Ok. Aparte de la importancia del agua, les decía entonces que es fundamental conocer el ciclo del agua, ¿cierto? Desde la parte biológica, entonces hablamos de que gracias a este ciclo, pues podemos tener el agua en diferentes estados de la materia y puede cumplir diferentes funciones en la Tierra. Y desde el punto de vista químico, tenemos unas transformaciones de energía que se dan también a partir de los cambios de estado en el agua. Entonces, primero vamos a hacer el esquema del ciclo del agua. Ya les voy a colocar la imagen para que la vayamos
trabajando, entonces ustedes ponen allá un título que diga ciclo del agua, ¿sí? O un subtítulo, porque venimos ya hablando de varias cosas relacionadas con el agua. Y ya les voy a poner la imagen para que ustedes la elaboren. Les voy a dar un espacio para que vayan haciendo el dibujo y después voy a ir explicando. No hay necesidad de que vayan a copiar algo más. Después yo voy a ir explicando cada uno de los pasos que podemos encontrar allí en el ciclo del agua. Entonces ya les coloco la imagen y empezamos a hacer nuestro esquema. ¿Ya la están viendo ahí? ¿Sí? Ok, perfecto. Sí, señora. Entonces, esa es la imagen que vamos a hacer del ciclo, bien hecha, bien bonita, porque esta me la van a subir al Classroom. Entonces, como primera actividad, hacer el esquema del ciclo del agua con las indicaciones que hay allí, ¿no? Que son todos los procesos que ya después los vamos a explicar. La precipitación, la filtración, la transpiración, la condensación y la evaporación, ¿cierto? Y luego también hablaremos de cómo están inmersos ahí y dónde podemos ver cada uno de los ciclos del agua. Si hay preguntas, quedo atenta. Mientras tanto, vamos haciendo el esquema. Bueno, dentro de los procesos que se encuentran implicados en el ciclo del agua, mientras van terminando el gráfico, les voy mencionando. Tenemos en primer lugar, la evaporación. ¿Sí? Aquí lo vemos en esta flecha que aparece a la derecha. En la evaporación, básicamente, ¿qué es lo que sucede? En la superficie oceánica, como lo pueden ver ustedes acá, el agua se evapora. Y lo mismo también sucede en la superficie terrestre, aunque lo veamos más en el agua porque hay mayor cantidad de agua, pero en la superficie terrestre también sucede. Todo el tiempo el agua se está evaporando y en el caso, por ejemplo, de la transpiración de las plantas, que aquí también lo hemos mencionado, también nos va a generar esa agua que se va a evaporar en la sudoración, por ejemplo, de los animales. También tenemos esa agua que se evapora y los que más las que más, digamos, aportan a esa evaporación del agua son las plantas, que ellas incorporan, digamos, de esa agua que transpiran el 10% del agua que va a la atmósfera. ¿M? Em, Aquí también, por ejemplo, podemos hablar de la sublimación, que básicamente ocurre en los glaciares, en los nevados. Allí tenemos la sublimación del agua. Tenemos agua que pasa directamente de estado sólido a estado gaseoso, sin pasar por estado líquido. Y todas esas aguas pasan, o todas esas fuentes nos permiten tener evaporación del agua. Entonces, fíjense que no es solamente el lago, no es solamente el mar, sino que en la superficie terrestre, plantas, animales, nosotros como seres humanos estamos liberando agua y también podemos ver esa liberación del agua en los glaciares, ya en el proceso de sublimación. Entonces, de todas estas formas, el agua pasa de estado líquido y de estado sólido directamente a estado gaseoso y va a la atmósfera. Entonces, en esto consiste el proceso de evaporación. ¿Qué otra cosa, qué otro proceso podemos encontrar en el ciclo del agua? La condensación, que aquí también la estamos viendo, la condensación. Y básicamente es el agua que sube en forma de vapor, entonces se condensa y forma las nubes, ¿sí? Entonces la condensación del agua es la que nos genera la formación de nubes. Recuerden que la condensación es un cambio de estado que implica disminución de temperatura y es donde el agua, en este caso en estado gaseoso, se transforma en agua en estado líquido, pero antes de pasar a la precipitación,
primero nos da la formación de las nubes, ¿sí? Primero nos genera la formación de las nubes y en este caso las nubes están constituidas por agua en en pequeñas gotas. ¿M? Y ya cuando pues hay demasiada carga y también por las bajas temperaturas, entonces es cuando se da el proceso de precipitación. Entonces en la precipitación es cuando las gotas de agua se enfrían, baja tanto la temperatura que se acelera la condensación y al formar gotas de aguas mayores terminan por caer o precipitarse a la tierra, debido a que tienen un mayor peso del que la nube como tal puede soportar. Y la precipitación se puede dar de dos maneras, sólida o líquida. Cuando hablamos de una precipitación sólida, ¿quién me dice? Cuando cae granizo. Muy bien, Laura, cuando cae granizo o en algunos lugares cuando cae nieve, ¿cierto? Al caer nieve o al caer granizo tenemos unas precipitaciones sólidas debido a las bajas temperaturas. Y tenemos la precipitación líquida, que es la lluvia que pues todos conocemos. Bueno, entonces ya por tiempo vamos a dejar hasta ahí en la explicación del ciclo. En la clase del próximo martes explicamos los otros aspectos relacionados con el ciclo del agua. Ya está habilitado el Classroom para que ustedes puedan subir su gráfico. Queda habilitado por el día de hoy. Entonces, por si a alguno le falta colorear o algo así por el estilo, pues lo pueden terminar, perfeccionarlo y subirlo. Recuerden que los estudiantes que no habilitaron cámara, su nota es sobre 4. Que tengan un excelente resto de día, que Dios los bendiga y nos vemos mañana en clase de física. Chao a todos. Chao, profe. Chao, profe. Chao.